señores, bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Bueno, antes de continuar, vamos a poner todos los teléfonos en silencio. No nos cuesta nada y evitamos problemas. Antes de continuar también, la conferencia del próximo sábado, que estaba programada aquí, no se va a hacer aquí. El viernes, sí, perdón. No, se va a hacer en el auditorio del Centro Cultural, ¿de acuerdo? Sí, bueno, más cambios se irán anunciando. Bien, pues, digamos, una de las conferencias interesantes del curso pasado fue la que pronunció doña María Pía Senent, que llevaba por título La formación del Estado de Israel. Y claro, la formación de un Estado tiene unas consecuencias. Entonces, al intentar meter toda esa enorme información de gran profundidad sobre todo, pues entonces vimos que era imposible hacerlo todo en una conferencia y la dividimos en dos partes. Luego, esta es la segunda parte de aquella conferencia del curso pasado, que comienza precisamente donde terminaba aquella. Y lo que vamos a ver son las consecuencias de actos poco reflexivos o que debieran haber sido más reflexionados por los poderes, los grandes poderes políticos del mundo. Y bueno, pues no vamos a robar más tiempo a nadie, vamos a continuar. Muchísimas gracias. Gracias, Pía, porque esta es una de las, yo creo que es la cuarta conferencia ya, la quinta conferencia ya. O sea, estamos entrando en una dinámica, como veis, de hablar de la quinta a la sexta, la quinta a la sexta a la cuarta, y eso supone, pues bueno, una confianza, digamos, una fidelidad a una idea, que es la que nos regaláis, ¿verdad? Yo lo que agradezco es a la universidad que siempre cuenta conmigo. Claro. Veréis que es con buenas razones. Pues muchísimas gracias de nuevo. Vamos a continuar. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí presente a escuchar este rollo que voy a contar. Y les voy a pedir disculpas en un sentido. El tema es de una densidad abrumadora en muchos casos y además de cierta complejidad. Quiero dejar un ratito para un turno de preguntas para poder luego aclarar cuestiones que no haya sido yo capaz de explicar o que ustedes requieran una información más concreta. El año pasado terminamos la conferencia en el momento en el que el Estado de Israel se crea y además se crea como consecuencia no solo de la resolución 181 de la ONU, sino en consecuencia de un conflicto bélico. En el momento en que salen los ingleses, estalla una guerra, la primera guerra árabe-israelí, y además la primera guerra árabe-israelí declarada como tal. A partir de ese momento, Oriente Medio se va a convertir en un polvorín del que no va a haber ningún momento de tranquilidad y podemos decir que hasta esta semana, porque si ustedes leyeron los periódicos la semana pasada, seguía habiendo bombardeos en Gaza, seguía habiendo enfrentamientos árabe-israelíes en la zona y además no parece que el conflicto tenga de momento visos de solución. Bueno, hablábamos en su momento que el territorio israelí, exactamente el territorio israelí concedido por la ONU, comprendía este trozo, que lo tenemos pintado en amarillo, en magenta. El amarillo es la parte ocupada que la ONU entregaba a los árabes. Sin embargo, la realidad, esto ha sido siempre un mapa sobre el papel, nunca ha tenido reflejo real en lo que es la Palestina actual. ¿Por qué se crea el Estado de Israel? El Estado de Israel, permítanme utilizar la expresión, es un país raro, es muy raro. De hecho, no debería haber existido, si no se hubieran dado una serie de circunstancias históricas a lo largo del siglo XX que lo ponen sobre el papel. El problema que digo que es un país raro es porque los judíos a principios del siglo XX, como vimos el año pasado, estaban dispersos por prácticamente todo el Mediterráneo, todos los países mediterráneos y toda la Europa central. A finales del siglo XIX se produce el asunto Dreyfus, empieza a despertar la ideología sionista, pero sobre todo será el Holocausto lo que va a crear, digamos, el ambiente propicio. Podemos decir, yo diría, y conmigo muchos historiadores, que Israel, si no hubiera habido Holocausto, probablemente no existiría como Estado.
por dos razones. Primero, porque los judíos no hubieran tenido la necesidad de crearse un Estado ante las circunstancias que se dieron en los años 30 y 40 en Europa, y en segundo lugar porque los propios países beligerantes durante la Segunda Guerra Mundial no hubieran salido de la guerra con la mala conciencia con la que salieron. Una cosa que la gente tampoco conoce es que el conocimiento sobre el Holocausto, para ser exactos, en enero del 42 se reúne la conferencia de Wannsee, Heinrich y otra serie de personajes de las SS deciden la exterminación, la liquidación de los judíos, lo que ellos llamaban solucionar la solución final del problema judío en Europa, y un año después, en 1943, los polacos, la resistencia polaca, le cuenta a Roosevelt en Washington la existencia del problema. Roosevelt y Churchill en ese momento no acaban, no sé si de creerlo, porque evidentemente lo único que tenemos es lo que ellos nos han declarado, pero evidentemente ponen en duda que algo tan bárbaro se pueda llegar a producir, con lo cual el hecho real es que nadie toma medidas durante el periodo de la guerra. Sí que es verdad que teniendo en cuenta la ubicación de los campos de concentración no hubiera tenido una solución inmediata, pero por lo menos no se hubiera pasado de puntillas sobre el problema judío en Europa. Y entonces las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial acuerdan la creación del Estado de Israel. Se produce el 27 de noviembre del 47 una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 181, que crea el Estado de Israel, como vimos el año pasado. El Estado de Israel nace en un momento en el que está produciéndose toda la descolonización del tercer mundo, pero va a tener una descolonización un poco peculiar. Si uno compara, por ejemplo, en este momento, si nosotros pensamos que a partir de los años 50 se empieza a producir y a aparecer todos los estados africanos, probablemente si yo les pregunto a ustedes qué interés tienen por el Congo, probablemente sea mucho menor que el que les despierta este problema. Y es porque digamos que Israel suscita un interés especial y por lo tanto genera una descolonización especial. Y por último, lo que Churchill llama en 1946 el telón de acero y el comienzo de la Guerra Fría va a convertir este territorio en Oriente Medio en un punto de conflicto continuo muy matizado por las dos grandes potencias del momento. Si uno lee cualquier escrito de Hitler, una de las cosas que sorprende es que cuando habla del judaísmo o de los judíos, con el tono peyorativo en el que hablaban los nazis, al referirse a Estados Unidos de manera peyorativa decía que era un país judeocapitalista, pero cuando se refería a la Unión Soviética estaba diciendo que era un país judeo-comunista. Entonces, servía el mismo argumento para cualquiera de las dos circunstancias. Bien, durante la guerra del 48 lo que se va a producir es que el primer plano, el primer mapa, es la realidad en el momento en que salen los ingleses. Lo que acuerda la ONU, que será el reparto de Palestina. Lo verde son los árabes y lo amarillo es la parte judía. A mediados del mes de junio, a lo largo del mes de junio del año 48, la guerra estalla el 15 de mayo del 48, perdón, a lo largo del mes de mayo y junio, el territorio judío se ha visto reducido de manera alarmante para los judíos y el control árabe se ha ampliado de manera manifiesta. Sin embargo, en la primavera del 49, cuando los dos contendientes se reúnen en Rodas, lo que hemos visto es el efecto exactamente contrario. Los que han perdido territorio han sido los árabes, en última instancia. No queda ninguna duda que la guerra de independencia la ganan los hebreos, los judíos, y es algo que los árabes no van a perdonar de aquí en adelante. De hecho, la propia aprobación por la ONU de la creación del Estado de Israel produce la reacción árabe y una frase que se va a estar repitiendo continuamente, que de los judíos tienen que acabar en el mar, refiriendo a impulsarlos hacia el Mediterráneo y ocupar todo Palestina. Bueno, el resultado es que a partir de ese momento se empiezan a producir una cadena de atentados, uno detrás de otro. Por ejemplo,
a partir, ¿qué va a ser la constante? Bueno, esto es un poco el resumen. Voy a saltar un poco de puntillas lo que es la guerra del 48 porque lo vimos con más detalle el año siguiente. En la primavera del 49, los países que han entrado en guerra se reúnen para determinar la situación en la que cómo va a quedar el reparto de Palestina. Se reúnen en Rodas Israel por un lado, Líbano, Siria y Jordania con Egipto por otro, pero Arabia Saudí y Irak no se presentan en Rodas porque argumentan que ellos no tienen ninguna frontera que discutir con el Estado judío. Con lo cual, de los acuerdos de Rodas quedaron excluidos y además siempre la política, tanto iraquí como de Arabia Saudita, dejará claro que jamás habían admitido lo que se acuerda o lo que acuerda la ONU. Lo que hablábamos, se produce una serie de asesinatos en serie de todos los personajes que en cierto modo intervienen en el periodo de creación. Por ejemplo, ay, perdón, que me he equivocado de botón. Aquí. El conde Bernardot, que es el representante de la ONU en Palestina, es asesinado por el grupo Stern y el Irgun en el año 48, en Jerusalén. Stern y Irgun son dos grupos calificados de terroristas, pero que van a ser parte de lo que van a generar uno de los partidos políticos israelíes después. El primer ministro egipcio también muere el primer ministro libanés, el rey Abdalá, Farouk de Egipto es derrocado, el primer ministro iraquí también, y el gran mufti, que es uno de los grandes protagonistas de la lucha palestina contra Israel, luego veremos un poco más quién es este personaje, que también es exiliado y expulsado por Nasser y se refugia en Beirut. El hecho real es que a mediados de los 50, a principios de los años 60, de los protagonistas iniciales o han muerto en atentados o han desaparecido de alguna... La realidad es que cuando se firman los acuerdos de Rodas, lo que tenemos es que el problema se ha generado, lo que van a ser toda la cadena de problemas que vamos a tener hasta hoy en día, porque realmente muy poco se ha resuelto. Lo primero es que el problema de los refugiados palestinos, que va a durar hasta la actualidad, la negación de muchos estados árabes de reconocer el Estado de Israel como tal. Evidentemente los judíos no han acabado en el mar, por decirlo de... Inglaterra y Francia van a ser relegados, han sido las dos grandes potencias imperialistas hasta evidentemente la Primera Guerra Mundial, pero prolongando el periodo hasta la Segunda Guerra Mundial, van a quedar completamente relegadas del escenario de Oriente Medio. Van a aparecer dos nuevos actores en el escenario, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, y por otro lado se va a generar una realidad. Los hebreos, los judíos, van a vender su epopeya nacional frente a la catástrofe árabe. Unos se han salido con la suya y además campeones, ganadores de la guerra, mientras que los otros han quedado relegados a un plano más de... El problema es que una cosa es crear un país y otra cosa es ponerlo a funcionar. Entonces, el nacionalismo judío tenía muy idealizada el concepto de Israel. De hecho, desde época bíblica, el Salmo 133 es el que dice: si yo te olvidara Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar, porque Israel es la tierra prometida, Israel es el fin del sionismo, la vuelta a Sion, pero la Biblia describe en el Éxodo como Israel es la tierra que mana leche y miel. Bueno, la realidad es que la tierra no mana leche y miel, salvo el valle de Jezreel y la Alta Galilea, es un país desértico con muchísimos problemas de agua, no es un país que tenga materias primas, no es un país colocado en un sitio que sea cómodo vivir, está rodeado de enemigos, con lo cual la puesta en marcha del Estado de Israel tiene sus problemillas. Y además, el Estado de Israel va a nacer en un territorio que es otra de las diferencias que le va a generar su posición geoestratégica, es otro de los problemas que va a generar su propia descolonización. Hay partes del tercer mundo o países colonizados que en el momento en que se produce la descolonización tienen poco o ningún interés para las potencias occidentales. Sin embargo, Oriente Medio tiene dos cosas fundamentales.
La primera de ellas es el petróleo, no nos queda ninguna duda, todos sabemos lo que es el petróleo, y sobre todo si nos colocamos en el momento a mediados del siglo XX, donde la única energía real barata que movía la industria de los países desarrollados era el petróleo, y en segundo lugar el canal de Suez. El canal de Suez es un punto, igual que le pasa a Gibraltar, que quien controla el canal de Suez controla no solo el Mediterráneo, evidentemente, sino también todo el comercio del sudeste asiático, con todos los intereses políticos que esto llevaba. Y por último, Israel es también un elemento raro. Cuando uno piensa en la descolonización, por ejemplo, del Congo, de Rodesia, del actual Zimbabue, del Chad, de cualquier país, el sistema colonial de estos países está basado en una gran población indígena de la zona, con una élite muy pequeña que controla todo el país, que es además el instrumento que utiliza la metrópoli para controlar el país. Israel es un país que se forma a lo largo de los años 30 y 40, básicamente. Tengamos en cuenta que cuando en 1900 los judíos que vivían en Israel son aproximadamente unos 500.000, sin embargo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el momento posterior a la independencia, la población judía ha aumentado prácticamente al 1.700.000. ¿De dónde salen esta cantidad de personas? Evidentemente no son aborígenes del país, no son naturales del país, es inmigración. Entonces, el hecho real es que el Estado de Israel va a configurarse como un bastión occidental en el mundo árabe. Y esto va a ser aprovechado por todas las potencias con intereses en la zona, desde la Unión Soviética a los Estados Unidos en algún momento. Otra de las características es que la inmigración de Israel no es ni continua ni un flujo único. Se va produciendo en oleadas y además se va produciendo en oleadas con dos conceptos culturales muy distintos. Normalmente cuando nosotros hablamos del mundo árabe o cuando hablamos del mundo israelí, lo más que sabemos, o por lo menos lo que nos transmite la prensa, es que tenemos dos tipos de población, los judíos ortodoxos y los laicos. Eso no es verdad. Evidentemente hay judíos ortodoxos y hay judíos laicos. Lo que sí que es cierto y que ha tenido una gran influencia en el mundo israelí ha sido las dos corrientes migratorias que tiene el Estado de Israel. Hay que tener en cuenta que la primera que se produce hasta la independencia, hasta el año 50, y he puesto el año 50, 52, mediados de los 50, es una población de origen askenazí. Los judíos askenazí son los americanos, porque son normalmente judíos europeos transportados hacia Estados Unidos, y los judíos centroeuropeos. Muchos de ellos que proceden de, si recuerdan, el año pasado lo que se conocía como la demarcación rusa, básicamente Ucrania y Polonia, lo cual no excluye otra serie de países, pero fundamentalmente la masa mayor de densidad de población judía se ubicaba en este territorio. Claro, es una cultura occidental, es una cultura basada en parámetros muy influidos por el mundo occidental. ¿Qué va a ocurrir a partir de los años 50? Que la población askenazí que ha sobrevivido en Europa no tiene necesidad de seguir emigrando, porque el problema judío, las persecuciones judías, los movimientos antisemitas en Europa han cesado. Sin embargo, donde se produce un movimiento completamente anti-israelí, es que no quiero emplear la palabra antisemita porque los árabes también lo son, anti-israelí es en todos los países árabes. Y entonces lo que se empieza a producir en Israel es una llegada masiva de judíos sefardíes. Sefarat es España, los judíos sefardíes son descendientes de los judíos expulsados de España por los reyes católicos, que fundamentalmente se van a ubicar en el norte de África y Grecia. Los judíos de los Balcanes y Grecia han sido prácticamente exterminados durante el Holocausto, pero los que existían en todo el norte de África, Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, en la propia Palestina, va a generar un choque cultural dentro del propio Estado judío, de una cultura occidental desarrollada, urbana, con educación, que controla determinados, formada por élites, frente a una cultura que procede del mundo árabe, que tiene en muchos casos incluso concomitancias con la propia cultura árabe. Existen comunidades de origen norteafricano que admitían la poligamia en el mundo judío, aunque resulte raro.
Por otra parte, esto de los judíos laicos y ortodoxos es una simplificación, igual que nos pasa con los árabes, que son las otras partes del conflicto que vamos a ver, ¿no? Los árabes, es curioso porque esta escena que vemos aquí del judío ortodoxo peleándose con el judío no ortodoxo es bastante habitual verla en Jerusalén. Pero es que esta realidad también es lo que está pasando en el mundo árabe. Con una diferencia, esta situación en Israel se está convirtiendo en nacionalismo. Pasa del concepto religioso al concepto de nacionalismo político. Sin embargo, el concepto de nacionalismo árabe está pasando de nacionalismo a ultraortodoxia musulmana o, si se quiere, integrismo musulmán. Y eso es lo que estamos viendo desde Occidente. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Si uno analiza la población que desde mediados del siglo XX ocupa Palestina de forma continuada, lo que nos vamos a encontrar es que entre los musulmanes tenemos suníes y chiíes, que son las dos sectas fundamentales del Islam, pero luego hay palestinos, pero los palestinos pueden ser chiíes o suníes, que también es otro, es que estamos los árabes y los palestinos, pero es que los palestinos también son cristianos en gran medida. Hay mucha población palestina de religión cristiana. Tenemos kurdos, los beduinos, que forman un grupo aparte en Israel, se ubican fundamentalmente en la parte del desierto del Negev. Hay drusos, podríamos seguir hasta el infinito. Pero es que con los judíos nos pasa lo mismo, que tengo laicos y ortodoxos, ya sean askenazis o sefardíes. Y luego hay una inmensa cantidad de gente que procede de otros ámbitos culturales, religiosos, que hay católicos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, armenios, maronitas, infinidad de sectas protestantes. Es muy curioso entrar, por ejemplo, en la iglesia del Santo Sepulcro y ver que las distintas sectas cristianas se tienen dividido el culto, porque todos quieren tener culto ahí. Y entonces, de repente aparecen los drusos, aparecen los armenios, aparecen los griegos, y es realmente curioso ver el ambiente que se mueve dentro del Santo Sepulcro. Bueno, esto es un poco lo que estábamos viendo. Podemos decir que hasta mediados del siglo XX la mayor parte de la inmigración que llega a Israel es de origen askenazi y que va a tener el primer choque. El Imperio turco había permitido la presencia de judíos en la zona de Palestina, especialmente en Jerusalén, Safed y Tiberíades, que son las ciudades santas para los judíos. ¿Qué es lo que había aquí? Pues rabinos ultraortodoxos y además de origen sefardí, que se dedican al estudio de la Cábala, al estudio de la Biblia, y de repente les llega sobre eso una gran masa de población de origen urbano, con profesiones liberales, dedicados acostumbrados a vivir en un nivel de vida alto, pero que lo han perdido todo por culpa de las persecuciones en Europa y que han sido transportados como buenamente han podido, generalmente frente a los judíos ortodoxos que vivían en Palestina desde tiempo inmemorial. Son familias desarticuladas, son personas que han perdido y que a lo mejor de una familia solo queda ellos, y entonces ahí se produce el primer choque que va a enfrentar a la sociedad israelí en su propio seno interno, porque me refiero no solos con los árabes. A partir de 1952-54, los askenazis empiezan a descubrir que Israel no es un sitio cómodo para vivir. Y entonces se empieza a producir un efecto contrario. Muchos de los judíos, sobre todo de los países que quedaron en la parte occidental del telón de acero, vuelven a su lugar de origen. En este momento también se está viendo en Polonia. Por ejemplo, hay judíos o familia de origen polaco que están regresando a Polonia y montando negocios en Polonia. Pero en los años 50 hacia Estados Unidos y hacia Europa, ya sea Francia, Inglaterra, la Alemania, la República Federal Alemana, Suiza, la propia Italia, tienen una vuelta de judíos de origen centroeuropeo. Pero, a su vez, lo que está llegando a Israel son masas ingentes de judíos procedentes de los países árabes. A partir de 1953, 52, 53, se va a producir un segundo problema. La Unión Soviética había visto, o sea, cuando uno se lee la resolución 181 de la ONU, lo que ve es que la Unión Soviética es más partidaria que los propios americanos de la creación del Estado de Israel. Digamos que unos la fomentan, los rusos la fomentan, los americanos la toleran.
¿Qué es lo que les pasa a los rusos en ese momento? Pues apliquemos este criterio de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, hasta en el año 48 está demasiado fresco todavía el recuerdo que los rusos o los políticos rusos tienen de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la invasión alemana de la Unión Soviética. Con lo cual, los judíos, como principales víctimas de la situación del nazismo, tienen simpatía en la Unión Soviética. Stalin los va a tolerar hasta cierto punto, pero a partir de 1953, con la muerte de Stalin, va a empezar a haber un cambio en el ámbito geoestratégico. El apoyo sistemático a Israel por parte de los Estados Unidos, y sobre todo aquí va a empezar a entrar en el plano político la situación que se va a generar con el canal de Suez, hace que la Unión Soviética empiece a buscar aliados en Oriente Medio. Y digo el problema del canal de Suez. El año 52, los jóvenes, el ejército egipcio monta una revolución, expulsan al rey Farouk, el general Naguib se hace con el poder en Egipto. En el 54 Naguib va a ser depuesto por un golpe dentro del golpe que lo va a provocar el general Nasser, y el canal de Suez empieza a entrar en riesgo. Nasser lo que busca es que alguien le monte la presa de Asuán, la famosísima presa de Asuán, y va buscando apoyos sistemáticos que Inglaterra y Francia se lo deniegan, que además en ese momento gestionan el canal. Estados Unidos le dice que eso no es problema suyo, y los rusos en un principio le dicen que tampoco. Pero a partir de los años 50 los rusos se empiezan a dar cuenta que quien controle el canal de Suez controla el comercio del petróleo en el Golfo Pérsico. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que como Israel ha encontrado el amiguito en Estados Unidos, nosotros nos buscamos un amiguito en los países árabes. Y entonces, el apoyo original que los rusos estaban dando a la emigración hacia Israel, porque además la veían con otro fin. Si llegan muchos judíos askenazis a Israel, que además todos son de ideología más bien socialdemócrata, tenemos un aliado ideológico en Oriente Medio, en contra de los dos actores que estaban allí desde el final de la Primera Guerra Mundial, que es Francia e Inglaterra, los dos países imperialistas por autonomasia, por decirlo de alguna manera. Muerto Stalin, el plano geopolítico empieza a cambiar en la Guerra Fría, y los judíos empiezan a sufrir persecución dentro de la Unión Soviética. Y entonces empieza a haber un intento de migración hacia Israel de judíos procedentes de la Unión Soviética. Se les conoce como refusenik. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, incluso pedir un visado para marchar a Israel era motivo para acabar en un gulag soviético. Sin embargo, consiguen salir bastante cantidad de judíos en este periodo de origen ruso. Vuelve a ocurrir otra cuestión. Cuando se ha producido la gran oleada sefardí de los años 50, desde la independencia de Israel, los sefardíes se han visto obligados a vivir en condiciones bastante nefastas desde el punto de vista del estado del bienestar. El Estado israelí ha intentado crear una serie de campos de refugiados, pero hay problema de vivienda, la sanidad decae, vuelve a aumentar la mortandad infantil, y sin embargo los rusos vienen a casas de sus parientes, fundamentalmente muchos de ellos relacionados con judíos ucranianos o bielorrusios que han salido en el momento de las persecuciones y de la invasión nazi. Con lo cual llegan en unas condiciones que van a crear que los sefardíes van a tener siempre la cuestión de ser los parias judíos del propio Israel. O sea, aquí o eres centroeuropeo o vives muy mal, dicho de alguna manera. Y esta situación de llegada masiva de población se va a producir prácticamente hasta la Guerra de los 6 días, hasta 1967. Vuelvo a insistir que hay que tener en cuenta siempre que el Estado de Israel es un invento askenazi. Uno de los problemas es lo que hablábamos, la forma de vida occidental. Claro, si uno mira, por ejemplo, esta imagen de lo que es una boda judía askenazi, prácticamente parece que estamos nosotros reunidos en eso. Los judíos askenazis además tienen un corte ideológico socialdemócrata.
hablo siempre desde un punto de vista un poco estereotipado, no quiere decir, quiere decir que una gran mayoría se mueve en este terreno y inventan un sistema de vida que van desde los tres tipos de kibutz, que es una forma de vida comunitaria más o menos comunitaria. Hay kibutz extremos en los cuales la población vive, carece de cualquier tipo de propiedad, el comedor es conjunto, los niños van a la escuela e incluso son educados de forma conjunta fuera incluso del ámbito familiar. Se pasa por distintos estadios desde eso hasta el moshav, que realmente el moshav es lo que nosotros llamaríamos un pueblo, entendido como un pueblo, como puede ser cualquier pueblo más o menos pequeño aquí mismo en Madrid, donde hay una autoridad, una serie de gente que tiene sus negocios elegidos libremente, los niños van todos a una escuela pero viven en sus familias. Esto va a chocar otra vez, vuelvo a decir, esta forma de vida comunitaria con el mundo sefardí. ¿Por qué los askenazis se acoplaron también al mundo del kibutz? Pues porque muchos de ellos eran únicos de su familia. O sea, al estar formados por supervivientes del Holocausto, muchos de los kibutz eran gente que no tenía nada más y encuentra a su familia dentro del ámbito kibutzín. Sin embargo, los judíos askenazis vienen dentro de un ámbito familiar. Entonces, romper los lazos familiares para entrar en una forma de vida comunitaria, que es lo que les está ofreciendo un Estado con una profunda crisis económica, que poco puede mover para poder absorber oleadas masivas de gente, el choque es brutal. Otra de las cuestiones es que los primeros kibutz se van a desarrollar en la zona más rica de Israel, que es el Valle de Ula, que es esta especie de piquito que sube hacia arriba, todo el Alta Galilea y el Valle de Jezrael, que es este trozo en torno a Haifa, entre el lago Tiberíades y Haifa. Y consiguen montar allí los kibutz más ricos, por decirlo de alguna manera, los que están más favorables a la agricultura. En toda la franja costera van a aparecer una serie de ciudades donde se van a instalar los askenazis, y en esta parte del entorno de Jericó, el Mar Muerto, en la zona más cercana a Jerusalén. Sin embargo, cuando se produce la oleada sefardí, si uno se fija a medida que nos vamos hacia el sur, cada vez es más amarillo, porque cada vez es más desértico. Si ustedes se acuerdan de la película de Lawrence de Arabia, habla un momento que tiene que cruzar el yunque del diablo, que es un desierto extremo, que es precisamente la zona del Golfo de Aqaba. En la toma de Aqaba, en aquel momento cuando Lawrence de Arabia toma Aqaba, ¿no? Bueno, estos son el aspecto que tiene un kibutz. Un kibutz es un pueblo ultranacionalista judío, donde hay mucha vida comunitaria, y sobre todo la mayor parte de ellos tienen esta forma concéntrica. Son pueblos nacidos de la propia guerra, y entonces están hechos para ser defendibles. Si uno analiza un kibutz, la parte central lo que tiene son la escuela, el hospital, donde están las personas más mayores, los más indefensos. Las anillas concéntricas hacia afuera van a aparecer las familias con niños pequeños, hasta que llegan familias en las que ya el problema cada uno es capaz de defenderse, que son los que se ubican en la parte exterior. Luego, en la zona exterior están animales, almacenes y los medios de producción, porque en caso de un ataque árabe, irse defendiendo de forma concéntrica. Lo que vemos aquí son distintos tipos de kibutz. Este, por ejemplo, es uno de Alta Galilea, es el Dagania A, que es el primer kibutz que se crea en Israel en 1909, y este es uno, por ejemplo, un kibutz en el desierto del Negev. Aprovecha la orografía como forma de defensa y utiliza la llanura desértica para establecer cultivos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los israelíes son los inventores del riego por goteo, y lo inventan precisamente para poder cultivar en el pleno desierto del Negev, donde el agua es un bien muy escaso. Bueno, en términos generales solemos entender que la sociedad israelí es una sociedad perfectamente cohesionada y que su enfrentamiento es siempre externo por los árabes. Bueno, hay que decir que el descontento de los años 50 en Israel es bastante considerable, y va a ser una situación que va a llegar hasta prácticamente la Guerra de los 6 días. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que evidentemente estos sefardíes que han ido llegando se van a ir acoplando a una serie de zonas mucho menos favorecidas, y van a generar los primeros guetos en el entorno de las grandes ciudades como Tel Aviv,
Haifa en la zona costera, o Tiberíades en la zona de Galilea. En los años 50 los movimientos sociales estallan en un movimiento prácticamente revolucionario, se producen una serie de movimientos sociales en Jerusalén, la parte controlada por los israelíes en Jerusalén Oeste, en Tel Aviv, se les conoce como las Panteras Negras. Eran prácticamente, por decirlo de alguna manera, algo así como el Mayo francés del Estado israelí. ¿Por qué se produce esto? Hay que entender que Israel es un país que los primeros askenazis que llegan después de la Segunda Guerra Mundial vienen con las manos en los bolsillos. Los sefardíes que van a llegar después, cuando esta oleada askenazi empieza a tomar cuerpo, los sefardíes que llegan vuelven a llegar con las manos en los bolsillos. Israel, hemos dicho que es un país con muy pocos recursos y con una permanente crisis económica, que vive de donaciones fundamentalmente de judíos ricos americanos, y hasta los años 50 tiene una enorme deuda exterior, pero hasta los años 50 Alemania no va a reconocer el Holocausto y por lo tanto no va a empezar a pagar las indemnizaciones. Esto va a generar el pago de las indemnizaciones en Israel. Los alemanes siguen pagando en la actualidad una serie de indemnizaciones al Estado de Israel como consecuencia del Holocausto. Las indemnizaciones alemanas además van a acrecentar en cierto modo las diferencias sociales, porque son las familias askenazis las que van a recibir esta ayuda, no las sefardíes que no sufrieron el Holocausto. Entonces, salvo las de origen griego. Claro, ¿qué es lo que va a generar? Pues que el problema social es contundente. Sin embargo, ¿por qué vemos a Israel como un país cohesionado? Quizá por la continua amenaza exterior. ¿Qué es lo que le está pasando a Israel? Que los israelíes descubren que o cohesionan la sociedad o el Eretz Israel, la tierra de Israel, va a desaparecer porque los árabes la van a erradicar. Entonces, la defensa de la tierra de Israel y el ejército se van a convertir en uno de los elementos integradores más importantes del Estado judío. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Que es un país profundamente militarizado. Y eso sigue siendo hasta la actualidad. Podemos ver un poco las oleadas. Vemos que los askenazis de las primeras oleadas se van a establecer en la zona del Valle de Jezreel, la Alta Galilea. Generarán una agricultura absolutamente competitiva a nivel mundial. Se vuelven magníficos agricultores y chocarán con las poblaciones de origen palestino que se dedican a una agricultura mucho más tradicional. Eso también va a generar una diferenciación entre los judíos ricos y los kibbutz que salen hacia arriba y las aldeas árabes que continúan con su sistema de producción tradicional. Mucho más después de que desaparezcan definitivamente la presencia de los británicos en la zona de Palestina, y no hablo de la independencia, hablo después de la crisis de Suez. La mayor parte de la producción israelí hasta la nacionalización del canal de Suez, tanto en Egipto como en el propio Israel, era cultivo de algodón para las industrias textiles británicas. Cuando esto se rompe también una de las grandes capacidades económicas que tenía la población palestina. El segundo grupo son las clases, las clases medias acomodadas que han llegado procedentes de Centro Europa, médicos, profesiones liberales, abogados, universitarios, que se van incluso comerciantes e industriales de cierta envergadura, que se van a ubicar en las principales ciudades de la costa y en Jerusalén Oeste, y van a chocar con el sistema. Primero, los inmigrantes que intentan encontrar trabajo judíos de origen sefardí, y en segundo lugar, con todo el comercio musulmán que sigue siendo el comercio de zoco hasta mediados, prácticamente hasta la actualidad. Y la última parte es la segunda oleada, que es la gran oleada sefardí, que se va a ubicar fundamentalmente en la parte que no habían utilizado los askenazis de Jerusalén hacia el sur, que es además la zona menos fértil y además con más cantidad de población árabe
en la zona. Y esto va a provocar muchísimos problemas de asimilación de los tres grupos de población. Y cuando hablo, palestinos, árabes, musulmanes, judíos centroeuropeos y judíos de origen. Bueno, una cosa que cuando uno lo analiza llama la atención es que aquí tenemos todos los primeros ministros que del partido Mapai. El partido Mapai es el Partido Socialdemócrata, es el partido que creará el Estado de Israel. Lo crea Ben Gurión en el momento de la independencia para aglutinar a todos los movimientos de carácter socialdemócrata llegada desde Europa, y si nos fijamos, absolutamente todos son de origen centroeuropeo. No hay un solo sefardí en el mundo. Y este es lo mismo que ocurre. Es digamos, el Partido Liberal Nacionalista. El Leirut tiene una ideología conservadora liberal. En él, hasta la creación de los partidos ultraortodoxos, va a ser quien aglutine, digamos, el mundo más religioso. Y por otro lado, en los años 70 se creará el Likud, que es el partido ultranacionalista. Es laico, pero es ultranacionalista. Y vuelve a pasar lo mismo. En la estadística siguiente vemos que hay seis ministros de origen askenazi, 6 primeros ministros de origen askenazi, 4 sabras. Los sabras son los judíos nacidos ya en Israel, pero de familia askenazí, ninguno de origen sefardí. En segundo lugar, otra de las características que tienen toda la política israelí es que todos, el 100% de los primeros ministros israelíes, han empezado su carrera en un conflicto militar. Son altos mandos del ejército. Por otro lado, son los mismos que están moviendo el Histadrut, que es el sindicato principal, sería el equivalente en este caso a la UGT en España. Es un sindicato también de tendencia socialdemócrata, pero también va a estar aglutinada por este tipo de personas. Por ejemplo, Golda Meir empieza su carrera política precisamente en el Histadrut. Y una de las grandes contradicciones es que un país profundamente socialdemócrata como es Israel va a encontrar el apoyo fundamental en el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos. Y eso también es una de las características. Y segundo, que los otros dos actores que habían estado en los años 50 van a desaparecer por completo, que son Francia e Inglaterra. Hasta la actualidad podemos decir que Estados Unidos ha sido siempre el apoyo real del Estado de Israel. Y hasta la actualidad podemos decir que la Unión Soviética ha sido de forma generalizada, en la actualidad Rusia, lo estamos viendo en la guerra de Siria, el apoyo a los países árabes. A partir de la guerra de Yom Kippur, las posturas se van a radicalizar, las panteras negras, estas que hemos visto, movimientos de carácter social, toman un carácter político y van a aparecer el Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Comunista en Israel. Y a partir del 74, después de la guerra del Yom Kippur, se va a producir otro segundo cambio. La guerra de los 6 días había generado, esto lo vamos a ver un poco más detalladamente después, pero la guerra de los 6 días había dado la idea de que Israel era invencible. Sin embargo, la guerra del Yom Kippur responde en su sitio, y entonces es cuando los políticos israelíes empiezan a darse cuenta de que hay algo que hacer, porque la guerra continua no puede ser la solución. Y entonces empiezan a aparecer movimientos de carácter pacifista en el propio Israel. Y por último, a la vez que van a surgir los partidos nacionalistas, la tendencia pacifista en el Estado judío, va a aparecer los movimientos ultranacionalistas y ultraortodoxos en la misma zona. Básicamente tenemos ahí los países con los que se enfrenta. En la primera guerra es Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudí y Egipto. En la guerra del 56 va a ser Egipto el principal protagonista. En la guerra del 67 vuelven a ser prácticamente los mismos que la anterior, y luego ya a partir del 73, por ejemplo, Arabia Saudí se mantiene más al margen, se dedica más a la guerra comercial. Y en el 82, lo que vimos en Sabra y Shatila, este tipo de movimientos que luego entraré más detalladamente, son ya guerras locales, muy localizadas, golpes de mano, pero no es una guerra en el sentido abierto. Otra de las características que vamos a ver es que todas las guerras, incluso las guerras declaradas entre los árabes e israelíes, son muy cortas. La más larga es la del 48, que dura escasamente un año. Pero la guerra de los 6 días no es un hecho aislado. Bueno, estos los protagonistas del otro lado, especialmente Nasser y Anwar el-Sadat.
van a ser los dos protagonistas, son los presidentes de Egipto. En la parte siria hay que tener en cuenta que hasta el 67-68, después de la Guerra de los 6 días, el protagonismo va a recaer fundamentalmente sobre Egipto. Sin embargo, en este momento van a empezar a aparecer otros tipos en el escenario, que son la familia Hafez el-Assad, actualmente Bashar el-Assad, que es el presidente sirio, y Saddam Hussein, representantes del partido Ba'ath árabe. El partido Ba'ath árabe se caracteriza por dos cosas: es laico y en segundo lugar es de corte socialdemócrata, pero es ultranacionalista también. Es uno de los grandes artífices del nacionalismo árabe, que se lo copian a Nasser. Y hay más implicados, eso está claro. El primero de ellos, y además la foto es el Gran Mufti de Jerusalén, es un personaje del que ya hemos hablado, Amin al-Hussein, que se va a erigir, es un líder de carácter religioso, es el guardián de los santos lugares musulmanes en Jerusalén, pero se va a erigir como líder palestino. Se mete en el avispero de la Alemania nazi, y cuando termina, prácticamente cuando los rusos invaden Berlín, llegan a Berlín, el Gran Mufti sale y se refugia en Egipto, hasta que Nasser, harto de las veleidades del Gran Mufti, lo expulsa de Egipto y se refugiará en el Líbano. El Líbano, también tenemos así la idea de que hubo una guerra en los años 80, que el Líbano fue un mundo. El Líbano se va a ir convirtiendo poco a poco en el receptorio donde van a parar todo el que sobra del mundo árabe. Y eso va a ser una de las causas de la guerra del Líbano en los 80. El segundo personaje es al-Shukairi, que cuando el Gran Mufti sale de la escena política, toma el relevo. Le he llamado el voceras porque lo único que hacía era arengar masas. Es, digamos que, uno de los principales causantes del concepto que en este momento tienen los árabes de que los israelíes han expulsado a los judíos, a los palestinos, que la defensa del mundo árabe está obligada, la defensa de los palestinos es una obligación del mundo árabe. Estas arengas que vemos repetidamente en todas las guerras que se producen en Oriente Medio, o cada vez que el terrorismo islámico intenta justificar, es que como Occidente apoya a los judíos Entonces, estas constantes son ideología, es una manera de entender el mundo del Shukairi. Por otro lado está el rey Abdalá y el rey Hussein de Jordania. La política de ambos personajes va a ser de lo más ambigua. Es pro-occidental, pero echa toda la leña al fuego que puede en cada vez que hay una guerra, siempre en segundo término, pero siempre manteniendo avivando el fuego. Y por último, Nuri al-Said es el primer ministro sirio, morirá asesinado, como ya lo vimos en una de las diapositivas, pero acabará firmando una alianza con Nasser hasta el punto de que entre el año 57 y el 61 existe un solo Estado, que es la República Panárabe, que corresponde a Egipto más Siria, que es algo que tampoco la gente conoce. ¿Qué busca la República Panarabista? Cercar Israel por el norte y por el sur. Tiene un concepto absolutamente geoestratégico. Otro de los protagonistas del mundo árabe es la Liga Árabe. El 22 de marzo del 45 se funda en Jerusalén la Liga Árabe. ¿Qué finalidades tiene la Liga Árabe? Pues tiene, en concreto, buscar la independencia de todos los países árabes que siguen sometidos al proceso colonial europeo. En principio, lo que hace la Liga Árabe busca expulsar a los judíos de Palestina. Los judíos tienen que acabar en el mar. Intenta crear un macro país en la zona de Oriente Medio que ocuparía, conocida como la Gran Siria, que sería el actual Líbano, Jordania, Líbano, Siria, Irak y todo el territorio de Palestina. De forma que prácticamente desde el Golfo de Aqaba hasta la costa del Líbano y la costa siria, Israel quedase envuelto
en países aliados y además en un único país. A partir de los años actualmente la Liga Árabe ha reconocido el Estado de Israel y admite la existencia de los dos estados. Lo que ocurre es que si analizamos lo que ocurre en Camp David en 1980, cuando Sadat firma los acuerdos de Camp David, que es el primer tratado de paz entre árabes y judíos, la Liga Árabe expulsa a Egipto y la sede de la Liga Árabe pasa de estar en el Cairo a Túnez. Y actualmente la Liga Árabe se ha convertido en el gran aliado occidental en Oriente Medio porque es uno de los organismos que está intentando controlar el islamismo terrorista en la zona. Paralelamente se va a crear la Organización para la Liberación de Palestina, la famosa OLP, que se va a crear. Antes he dicho que la Liga Árabe se firma en el Cairo, me he equivocado. La OLP se funda en Jerusalén. Una cosa que muy poca gente sabe es que Yasir Arafat no es palestino, es egipcio. Es una de las grandes paradojas de todo este lío. Entonces, al principio, la OLP se crea con fines de expulsar a los israelíes del territorio que actualmente ocupan, crear un Estado palestino que fuera desde el Jordán con toda la margen occidental hasta el Mediterráneo. Actualmente ya admite dividir los dos estados. De hecho, cuando firma los acuerdos de Washington y el Tratado de Oslo, va a reconocer la existencia de Israel. Será la encargada de declarar la independencia palestina y es el único organismo que en la actualidad asume la representación del pueblo palestino como tal. Hasta el punto que la Autoridad Nacional Palestina, que está reconocida internacionalmente desde el año 94, tiene representación en la Asamblea General de la ONU como miembro invitado. Todavía, al no ser un Estado creado, todavía no es miembro, no tiene voto, pero sí acude a las sesiones. Y muerto Yasser Arafat, Mahmoud Abbas es el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Otra cosa, les agradecería y luego lo explicaré por qué, que se fijen en el kefí que lleva Yasser Arafat. Este kefí, el pañuelo. Bien, esta es la situación de Palestina, que también es otra de los problemas que tiene. O sea, la Palestina de época del dominio británico se entendía como una unidad. Poco a poco, esto es lo que sale de la independencia prácticamente del acuerdo de la ONU del 47. Esto es lo que quedará en la guerra después de la guerra de independencia, en el año 48, en el año 49, cuando se firman los acuerdos de Rodas, y estos bocaos que cada vez que está todo pintado de colorines es lo que realmente es el actual autoridad, lo que controla la Autoridad Nacional Palestina. Luego lo veremos con más detalle. Yasser Arafat, que tiene ese nombre impronunciable en árabe, o por lo menos a mí no me pone, pero no soy capaz, Mohamed Yasser Abdelrahman Abdelraoul Arafat Yasser Arafat para los amigos, creará la OLP, pero hay que decir que Yasser Arafat no crea como primera organización la OLP. Va a crear otra que le sonará también de los conflictos que hay en la Franja de Gaza, que es Al-Fatah. Al-Fatah se creará en un momento en el que Yasser Arafat se refugia en Kuwait, lo va a hacer en el año 64, pero a partir en el año 64 crea la OLP como una escisión de Al-Fatah y se va a intentar buscar desde los años 60 convertir a la OLP como único elemento que representa al pueblo palestino. Al final acabará lográndolo en su momento. Perdón, que me confundo de botón. Desde el Septiembre Negro, que lo veremos a continuación, la sede de la OLP, que primero estaba en Jerusalén Este, después de la Guerra de los 6 días, la ocupación israelí del territorio
de Jerusalén, bueno, de todo el territorio hasta el Jordán, hará que la OLP busque su ubicación en Jordania y después del Septiembre Negro se ubicará en el Líbano. Pero la OLP que se traslada al Líbano ya no es la OLP salida de Al-Fatah, es el Frente Nacional para la Liberación de Palestina, es una segunda decisión. La OLP es un organismo de corte socialdemócrata, sin embargo el Frente Nacional para la Liberación de Palestina es una fuerza, un partido de corte marxista-leninista, del que se escindirá también un grupo terrorista conocido como el Septiembre Negro, precisamente por esto. A partir del 69, Arafat logra convertirse en jefe de las fuerzas revolucionarias, dicho de otra manera, el ejército palestino, y a partir de la conferencia de Oslo y los acuerdos de Washington, Arafat logrará la presidencia de ese Estado palestino que tiene que crearse. Las organizaciones, es lo que estábamos hablando, en el 56 Arafat, después de la crisis de Suez, va a crear Al-Fatah, de la que se desgajará la OLP. En el 67 se crea el Frente Nacional de Liberación de Palestina, con sede en Jordania, ya digo que es una marxista-leninista. En el 72 aparecerá el grupo, o por lo menos es la primera vez que se tiene noticia de la existencia de otra escisión, que es el Septiembre Negro. En el 87 aparece Hamás, que es otro de los grandes implicados en el conflicto, que es, digamos, una escisión de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes no son un partido político en el sentido estricto, es, digamos, una organización de carácter cultural, religiosa, de origen, de corte suní, del Islam suní, que se ha ido moviendo por todos los países árabes, ¿no? Más o menos integristas, y que han tenido una tendencia desde los años 80 a cada vez volcarse más hacia el islamismo wahabita, que digamos es una visión muy extremista del Islam suní. Y luego Hezbollah es la más antigua de todas, se crea en el Líbano en el 43. El Líbano es un país con mayoría chií, con lo cual es una organización surgida del Islam chií, y que a partir de los años 90 va a tomar protagonismo en la guerra del Líbano, a raíz de la guerra del Líbano y en el conflicto con Israel. Empecemos con los conflictos armados. Bueno, voy a pasar muy por encima, pero fundamentalmente podemos decir que son, desde la independencia tenemos, ya me he equivocado otra vez, la guerra de independencia, el conflicto del Sinaí, la guerra de los 6 días y la guerra del 73, hasta el 73, y en este momento lo que está pasando es que está cambiando el mundo, el escenario geopolítico. El primero de ellos es la crisis de Suez. ¿Qué pasa en 1956 en el canal de Suez? La primera cuestión es que hay que tener en cuenta que el canal de Suez es una supuesta empresa francesa, y digo supuesta empresa francesa porque el 90% del capital lo tienen los ingleses, y lo tienen los ingleses porque cuando se paga el canal de Suez, quien aporta la mayor parte de la cantidad del dinero para la construcción es Egipto, quien aporta la mano de obra, quien pone las tierras es Egipto, pero como debe tanto dinero a los británicos, al final se quedan con las acciones. Por eso digo que es una supuesta empresa francesa. Entonces, la oscilación de la libra esterlina en ese momento, hay que tener en cuenta también que en estos momentos del año 56 el Reino Unido estaba todo sometido, por ejemplo, a racionamiento por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Las oscilaciones de los años 56 y 57 suben el precio del paso del canal de Suez hasta precios desorbitados. Es un momento también en que empieza a producirse una crisis de petróleo. Los países occidentales no tienen exceso de cantidad de dinero para comprar petróleo, con lo cual el petróleo es un bien escaso y caro. En Israel, la crisis social y económica se está metida en pleno follón de la inclusión y asimilación de nuevos inmigrantes. Egipto, en el año 52, ha derrocado al rey Farouk, y con ello, digamos que la capacidad que tenía el gobierno británico de controlar a través de Egipto el canal de Suez también pasa a segundo plano. Y
Nasser empieza, en el año 54 se ha hecho con el poder en Egipto, con ese contragolpe contra el general Naguib, y lo que hace es, está intentando, primero, que le financien lo que hablábamos antes, la presa de Asuán, y en segundo lugar, Arabia Saudí en ese momento está metida en un conflicto en el Yemen, donde los países suníes apoyan a Arabia Saudí, con lo cual Nasser ha mandado tropas masivas al Yemen. Y el polvorín del Yemen empieza a costarle más de la cuenta. Y entonces está buscando alguna manera de ir solucionando los problemas. Y entonces firma una alianza con anti-israelí a la que se sumará Jordania. En noviembre del 56, Egipto toma dos medidas. La primera de ellas es bloquear los estrechos de Tirán. Los estrechos de Tirán son las dos entradas que rodean la península del Sinaí. Busca un bloqueo comercial, pero el bloqueo comercial a Israel provoca un bloqueo comercial porque cierra el acceso al Golfo de Aqaba y cierra el acceso al Canal de Suez. Con lo cual, los propietarios del Canal de Suez no están muy contentos y firman una alianza franco-británica con Israel, que se firma y declaran la guerra a Egipto. Moshe Dayan entra en el Sinaí y llega hasta el Canal de Suez por ahí, pero a su vez Francia y Reino Unido van a bombardear en la zona norte del canal desde Chipre y desde Malta. La guerra, vuelvo a decir, es una constante, dura una semana. En una semana, digamos que es una guerra que la ganan Israel, Francia y Inglaterra, pero pierden la batalla política. Entonces, lo que han conseguido después de la crisis de Suez es que Egipto afiance su control sobre el canal. Francia y Inglaterra van a desaparecer por completo del panorama. Israel, que ha conseguido entrar por primera vez en el Sinaí, los acuerdos de Estados Unidos, por temor al conflicto, a la ampliación del conflicto, obliga a Israel a retirarse a las fronteras del 48, y la Unión Soviética consigue de Nasser que desmilitarice el Sinaí abandonado por los israelíes. El resultado, esto es un poco lo que estábamos viendo, la zona norte del canal, en Port Said, va a estar bombardeada por el ejército, la coalición franco-británica. La zona de Sharm el Sheikh, en el sur, de la entrada hacia el Golfo de Aqaba y la entrada hacia el Canal de Suez, van hasta quedar bloqueadas por los egipcios, y el ejército israelí consigue llegar por primera vez al canal. También es la primera vez que la ONU mandará tropas con intención de la desmilitarización y crear una especie de colchón de tierra de nadie en el Sinaí. El problema es que en los acuerdos posteriores firmados en el año 57, lo que pide Israel es apertura de los estrechos, permiso para que el tráfico marítimo israelí pueda cruzar el canal y desmilitarización total del Sinaí. El hecho real es que el intento por Francia e Inglaterra de controlar el canal no lo logran, Estados Unidos ya no lo va a permitir, ni la Unión Soviética se lo van a permitir. El Sinaí vuelve a estar ocupado por tropas egipcias y el canal nunca estuvo abierto para el tráfico de barcos israelíes. Con lo cual ganaron una guerra, pero no les sirvió de nada. Lo que sí que generaron es que la crisis de Suez, tras el alto el fuego, esto es un poco lo que hemos visto, el problema es que Nasser no perdonará la humillación militar de Egipto. Y hay otra de las constantes es que la propia Liga Árabe en ese momento habla de que lo que se está firmando es el acuerdo para la siguiente guerra. Y por otro lado, lo que podemos decir es que en la crisis de Suez es el último acto colonial de Francia e Inglaterra en el tercer mundo. Es el último intento por controlar y parar un proceso de descolonización. El siguiente conflicto bélico se produce en el año 67 y es la Guerra de los 6 días. Este es muchísimo más conocido y sobre todo porque yo creo
que vamos a ver, lo que ocurre entre el 47 y el 67 y el 57, desde el 48 al 57, o sea, desde la independencia a la crisis de Suez, va a afianzar el mundo, a Israel en el mundo. La guerra de los 6 días es el momento de apogeo, de euforia, pero es un momento muy corto. A partir del 67, especialmente del 73, toda la política israelí surgida de la guerra de los 6 días se va a venir abajo. Y no han pasado más que 7 u 8 años entre un periodo y otro. En este caso hay que decir que aunque la guerra se va a empezar en el Sinaí nuevamente, es una iniciativa siria. La coalición anti-israelí va a tomar cuerpo en Siria, que comienza a mover tropas en dirección hacia los altos, desde los altos del Golán. En los altos del Golán los está utilizando Siria en ese momento como base estratégica para cañonear el valle de Ula, ese piquito que veíamos antes que salía hacia arriba en Israel. Y los israelíes van a responder en el año 66 con el bombardeo de Tawafik y Nukiev, que son dos acantonamientos del ejército sirio en la frontera norte de Israel. El ejército judío pone orden en la zona, pero el orden dura poco, va a durar muy poco. Y paralelamente Nasser, que quiere salir, está metido en los follones de las guerras intestinas de los propios árabes, consigue que la Unión Soviética se afiance en la zona por el procedimiento de pasar de un país no alineado a ser un país prácticamente prosoviético. Y Siria y Egipto van a movilizar tropas durante todo el año, la primavera del 67. ¿Por qué se mueven los árabes en ese momento? ¿Qué es lo que han visto los árabes? Primero, una crisis social y económica ya que Israel vive sus horas más bajas. En segundo lugar, una crisis del gobierno israelí. Los israelíes en ese momento dan síntomas de debilidad política. Y dan síntomas de debilidad política como cualquiera de los otros estados de la zona. La única diferencia es que no tienen censura de prensa. Eso lo interpreta sobre todo Egipto como una oportunidad de tomarse la revancha. Vuelven a hacer los árabes cercan a Israel y incumplen todos los acuerdos surgidos de la guerra de la crisis del Sinaí, y Yitzhak Rabin, que es otro de los protagonistas que hemos visto, que será presidente de Israel, será el que muera asesinado por un ultraortodoxo judío, además en el año 95, que es el comandante en jefe del ejército israelí, comienza una movilización general en mayo del 67, que terminará con un movimiento brusco de la aviación israelí, que Israel crea un gobierno de concentración, y Moshe Dayan, que asume la cartera de defensa, es otro de los héroes de la guerra del Sinaí. Declara que en principio Israel, si no se ve atacado o no se ve especialmente agredido, no va a declarar la guerra. Eso lo que hacen los árabes es la declaración de Moshe Dayan hizo que los árabes todavía presionaran más, y el día 4 de junio Yitzhak Rabin ordena el bombardeo masivo de todos los aeródromos de Siria y Egipto. Lo que consigue la aviación israelí es que en 2 horas ha acabado con toda la aviación de Oriente Medio, salvo la israelí, con lo cual digamos que en menos de 2 horas el cielo de Oriente Medio está en manos judías. El ejército egipcio queda cercado en el Sinaí, muy rápidamente en el Sinaí, y en los primeros momentos que Jordania se ha metido en el lío, lo que consigue es que el propio ejército del Sinaí derive tropas hacia la zona central, y Israel va a tomar Jerusalén Este, toda la ciudad vieja, y va a llegar hasta el Valle del Jordán, ocupando toda la Cisjordania. Consolidada esta situación, lo que tenemos es que Israel tiene las manos libres para meterse contra Siria y toma el Valle del Golán, los altos del Golán, que es lo que consigue que todo el Valle de Ula y toda la ofensiva siria contra el norte de Israel, que además es la zona más fértil, quede conculcado el peligro. Y sobre todo una cosa que estaban viendo en ese momento tanto Rabin como Dayan o el propio Ben Gurión, es que Siria ha empezado a intentar desviar las aguas del río Jordán en el alto
en la Alta Galilea. Eso lo que busca es ahogar a Israel en el sentido más literal. Claro, entonces el valle de Ula, el Alto Jordán, la Alta Galilea se convierte en un punto estratégico de supervivencia del Estado judío. Las conquistas bueno, una cuestión es que el carácter simbólico de Jerusalén quedó muy patente en la llegada de las tropas israelíes a Jerusalén, porque toda la prensa israelí lo que está sacando es precisamente el efecto psicológico que supone la toma de la ciudad vieja de Jerusalén, la llegada al Muro de las Lamentaciones, la apertura al mundo judío de la ciudad de Jerusalén. Lo que veíamos ya que los trozos que habían sido liberados después de los acuerdos del 57, caen en manos israelíes, el Sinaí completo, Cisjordania completo, la Franja de Gaza y este trocito de aquí, que son los Altos del Golán. Y esta es la situación que vamos a tener hasta la guerra del Yom Kippur. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el mundo árabe? El mundo árabe, si vemos la fotografía anterior, la población árabe o palestina de esta zona se desplaza masivamente hacia Jordania. Consecuencia de la situación, Jordania se ve, es un país de una creación creado por los ingleses en los años 20, es un país que tiene muy poca población de origen hachemita o beduina y se ve abalanzada sobre una gran afluencia de palestinos que huyen de la zona israelí. Entonces, bueno, perdón. La OLP y el rey Hussein de Jordania acabarán estableciendo una guerra civil dentro del propio territorio jordano. El Septiembre Negro se puede resumir en una guerra civil en Jordania entre elementos jordanos originales y de origen palestino. Los fedayines se han instalado en la zona de Jordania y proponen al ejército, a las fuerzas reales jordanas, un ataque que se llamará la ofensiva Karameh sobre los puestos avanzados de Israel en el Valle del Jordán, en la zona de la Palestina, en lo que sería Cisjordania. La ofensiva es un éxito hasta que reacciona el ejército israelí. La ofensiva de Karameh lo que pone de relieve es que el ejército jordano está dispuesto a ayudar a los palestinos, pero poquito. Y entonces esta cuestión, las facciones de la OLP, especialmente el Frente Nacional de la Liberación de Palestina, buscan incluso el derrocamiento de Hussein. Incluso sufre en ese momento varios atentados contra su propia vida. Por otro lado, el Frente Nacional secuestra varios aviones que se ven obligados a un aterrizaje de emergencia en un viejo aeródromo de época británica que se llama Dawson Field en la ciudad de Zarqa, en Jordania. Claro, la presión internacional es tremenda y Hussein tiene que tomar medidas. Y entonces el ejército jordano, que en principio había sido en la ofensiva de Karameh, habían sido aliados con con la OLP, se enfrentan entre ellos. Y el ejército jordano va a sitiar las grandes ciudades y los grandes embolsamientos de palestinos y los campos de refugiados palestinos en la zona de Jordania. El Septiembre Negro, el ejército jordano provoca una masacre en determinadas ciudades palestinas, en grupos palestinos, y debido a la presión del resto de los países árabes que no toleran que un Estado árabe vaya contra otro Estado árabe de forma tan abierta, obligan a Hussein a firmar un acuerdo con la OLP. Es la primera vez que Hussein se entiende con Arafat a raíz de esto, pero lo que ocurre es que sobre todo las facciones más extremistas van a abandonar Jordania y se van a ubicar en el Líbano. El Frente Nacional para la Liberación de Palestina se va a extindir y se va a extindir en otra organización que es el Septiembre Negro, que será el que ejecute los atentados de Múnich durante las Olimpiadas. No sé si se acuerdan de aquel acontecimiento, en la que murieron varios, estos en concreto, los atletas israelíes. El Septiembre Negro es el último, digamos, movimiento importante. Cuando digo movimiento importante, digo con una declaración de guerra abierta, porque hay que tener en cuenta que todo el periodo está atentados terroristas, incursiones del ejército,
en los distintos estados que rodean tanto Israel hacia los países vecinos como los países vecinos hacia Israel. El otro día leía que precisamente uno de los historiadores, cuando estaba decía que el mayor éxito israelí es la causa de su peor fracaso, que fue la guerra del Yom Kippur. Después de la guerra de los 6 días, Golda Meir, presidenta de Israel, comienza la política de asentamientos, que esto también es una constante que estamos viendo en la actualidad, el problema de los asentamientos judíos en territorio palestino. Por otro lado, ha muerto Nasser. Nasser muere en el 70 de cáncer, lo sustituye Anwar el-Sadat, y Sadat parece más light, menos agresivo. Sin embargo, cuando decide tomar la revancha, y va a tomar la delantera también en la guerra del Yom Kippur. En 1971 Egipto e Israel llegan a un acuerdo de una retirada paulatina desde el canal de Suez hacia la parte oriental de la zona del Sinaí, pero Egipto se empeña en recuperar las posiciones, de golpe las posiciones de la guerra anteriores a la guerra de los 6 días. Eso no lo admite Israel porque considera el Sinaí su colchón estratégico para evitar problemas a mayores, y entonces, aunque se firma un alto del fuego que fue muy favorable para los egipcios, de hecho no se consigue un acuerdo de paz firme. A lo largo del año 73, los informes del Mossad, que es el servicio secreto israelí, están lanzando alarmas sobre movimientos de tropas tanto sirias como egipcias y una radicalización del mundo palestino en Jordania después del Septiembre Negro. No se le hace caso y aunque Israel ha superado toda la crisis, consigue superar la crisis económica después del 67 por el procedimiento de que, como tiene gran cantidad de población palestina embolsada en su territorio, va incluso a abrir las fronteras para el paso de trabajadores árabes. Le produce unos grandes beneficios económicos porque tiene una mano de obra muy barata, pero se le está generando el enemigo en casa, ¿no? Entonces es muy peligrosa. Y vuelve otra vez a generar este choque, digamos ya social. Ha pasado de ser un enfrentamiento de carácter estrictamente militar, político. Los estados árabes no reconocen a Israel, los palestinos tienen un derecho, mientras que ahora el conflicto palestino empieza a tomar visos de movimiento social consolidado. En octubre del 73 se detectan maniobras masivas en la zona de las fronteras. El gobierno de Golda Meir la interpreta como supuestas maniobras. Sin embargo, realmente no son maniobras, son intentos claros de invadir el territorio ocupado en el 67. El día de Yom Kippur, que es lo que los judíos llamarían, viene a ser algo así, el aspecto social de Israel, el día del Yom Kippur, viene a ser algo así como el del Viernes Santo, cuando aquí había más. O sea, es un día de ayuno, de recogimiento, de acudir a la sinagoga. Es una gran fiesta judía, y los árabes aprovechan que el ejército israelí hay muchos permisos, porque es una fiesta nacional, que en ese momento gran parte de los miembros más ortodoxos del ejército están de ayuno, que es una noche muy larga en Israel para comenzar la ofensiva. Y digo que empiezan a saber elegir el buen momento, porque hasta ese momento todos los ataques árabes se habían producido en las peores condiciones y de manera desordenada. La guerra del Yom Kippur es la primera ofensiva árabe ordenada. Se produce en los primeros días del mes de octubre del 73 un avance masivo. Las tropas de Sadat cruzan el canal de Suez, invaden prácticamente el Sinaí, y desde los altos del Golán los sirios atacan el valle de Ula. Sin embargo, en muy pocos días, en una semana, los israelíes, con un general que también hablaremos de él mucho, que es Ariel Sharon, consigue paralizar las tropas israelíes en el Sinaí y llega a cruzar el canal y acaba dirigiéndose hacia el Cairo. El día 17 de octubre del 73, los árabes, especialmente los países exportadores de petróleo,
Kuwait, Irak, Arabia Saudí, Irán, comienzan lo que se llamó la guerra del petróleo y bloquean el suministro de petróleo, intentando forzar a la Unión Soviética y especialmente a Estados Unidos y a todos los países occidentales que retiren el apoyo a Israel a cambio de petróleo. Lo que va a provocar es la mayor crisis económica desde la crisis del 29. En un momento determinado, la Unión Soviética, que ve favorable el avance israelí, fundamentalmente, el avance egipcio sobre el Sinaí, se da cuenta de que la ofensiva de Ariel Sharon hacia el canal de Suez es brutal, que Ariel Sharon se encuentra a pocos kilómetros del Cairo y le hace entender a Sadat que tiene que firmar el Tratado de Paz, que no puede soportar la presión israelí, sobre todo en el Sinaí. La solución de la guerra del Yom Kippur a lo largo del año de finales del 73 y toda la primavera del 74 es la primera vez que americanos y rusos se van a sentar y forzar que las partes se sienten. Es el primer paso que se da, digamos, para que empiece a haber conversaciones de paz. Por otro lado, el Consejo General de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, asume de forma ya clara que no es una solución militar, que exige el alto el fuego y obliga a que las partes empiecen a sentarse en negociaciones. Los cascos azules se van a acantonar definitivamente en la península del Sinaí y el 13 de noviembre, han pasado muy pocos días, prácticamente un mes, el 13 de noviembre Israel y Egipto en Ginebra, a la que luego se sumará Jordania, firman un acuerdo, un alto el fuego permanente. Siria y Israel lo firmarán unos meses después, en la primavera del 74, con carácter bilateral, en lo cual Israel se compromete a devolver todos los territorios ocupados en la ladera norte de los Altos del Golán, porque ha conseguido no solo mantener los Altos del Golán, sino avanzar hacia Damasco en la dirección norte. La cabeza de puente que ha conseguido Ariel Sharon es conculcada. Los israelíes se retiran al este del canal de Suez y los árabes, que en los primeros días han logrado un éxito brutal, en muy pocos días, al cuarto día, el ejército egipcio ha quedado embolsado y eso permite al ejército israelí retirarse hacia el Golán. Lo que ocurre es que la guerra del 73 va a producir cambios muy radicales. Es la primera vez que muy poco después el MAPAI, el Partido Socialdemócrata que ha fundado Ben Gurión, va a perder el poder. La sociedad israelí empieza a entender que hay que negociar con los palestinos, que las cosas no son tan sencillas de buenos y malos. Empiezan a exigir conversaciones de paz que acabarán dando su fruto años más tarde y empiezan a aparecer grupos pacifistas en Israel. Esto es un poco lo que estábamos viendo. Bueno, el Sinaí tiene todavía... Estas fotos son actuales, están tomadas en el Sinaí y se ve que el Sinaí es una zona que todavía se leen las llagas de las guerras cometidas en él, porque es una zona donde los campos de minas siguen existiendo y sobre todo siguen existiendo restos muy manifiestos de baterías, cañones y elementos militares. Esta es la situación que se produce en el momento en el que el alto el fuego. Israel ha mantenido los Altos del Golán, toda la zona de Cisjordania, la Franja de Gaza y todo el Sinaí, pero ha controlado la orilla occidental del canal de Suez, avanza, ha embolsado gran parte de la zona sur del canal y ha roto la frontera de los Altos del Golán. Los acuerdos de paz retrotraen a Israel a la situación previa a la guerra del Yom Kippur. Bueno, Israel en 1977 va a cambiar desde el partido MAPAI, el partido laborista, a Irut y Likud, que son partidos de corte más nacionalista y más de derechas. En este escenario político en Israel,
Sadat, presidente de Egipto, va a dar un golpe maestro, que es coger el teléfono, llamar a Menachem Begin y proponerle un acuerdo de paz. Hasta el punto que Sadat viajará a Jerusalén y con ello reconoce explícitamente la existencia del Estado de Israel. Lo que está buscando Sadat no es la paz con Israel, las cosas hay que decirlas. Lo que está buscando es que está jugando a desplazar a la Unión Soviética del escenario de Oriente Medio, porque los Estados Unidos están dispuestos a convertir a Egipto en el primer interlocutor suyo en la zona de Oriente Medio. Eso lo que genera es que hay que romper el bloqueo judío de alguna manera. Se van a iniciar conversaciones que tendrán dos Blair House y Camp David. Y cuando pongo el encierro de Camp David, ahora les explicaré un poco por qué. Es el primer tratado de paz que se firma entre Israel y un Estado árabe. Se propone la iniciación de conversaciones de paz de cara a solucionar el problema palestino, y por otro lado el propio presidente de Israel, que es Menachem Begin, va a ser el talón de Aquiles de Camp David. Cuando decía en la anterior, es que Clinton, cuando reúne en Blair House al representante a palestinos y a egipcios, se encuentra con el problema de que, claro, es el gran acontecimiento mundial, la prensa, y entonces toma una medida política de primer orden, que es coger a todos los negociadores y encerrarlos en su finca de Camp David, por eso se llaman los acuerdos de Camp David, ajenos a las miradas externas de la prensa y de las presiones, incluso de sus propios países. Por eso se habla mucho, la historiografía habla mucho del encierro de Camp David, ¿no? El problema de Menachem Begin es que Golda Meir empieza a plantear el problema de los asentamientos judíos de forma reiterada, y que el control de Cisjordania no está nada mal. Esto es la situación en el momento, es la llegada de Sadat recibido por Menachem Begin en el aeropuerto Ben Gurion en Jerusalén, al lado de Jerusalén. Es Tel Aviv el discurso que da Sadat ante el Parlamento israelí, y esto es, vemos a Jimmy Carter, discúlpenme, a Carter, a Sadat y a Menachem Begin reunidos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que Menachem Begin, presidente pacifista de Israel, va a ser también era un terrorista afiliado al Irgun, de los que ponían bombas en su juventud. Con lo cual, aquí, si Israel acusa a Arafat, cuyo origen está en una organización terrorista como puede ser Al-Fatah, o que tiene relación con el Frente Nacional de Liberación de Palestina, los judíos tampoco están exentos de este problema, ¿no? Y esto, como ven, el aspecto de los encerrados en Camp David no es precisamente de una cumbre a alto nivel, lo que tenemos costumbre de ver, ¿no? Los acuerdos de Camp David van a marcar que el sionismo socialista, el corte Mapai, el Partido Socialdemócrata, va cada vez a derivar hacia una pérdida del control de los territorios palestinos, mientras que el nacionalismo liberal del Likud, por ejemplo, va a tender a intentar no soltar el control de los territorios palestinos. Begin plantea el plan de autonomía, que es dejar que los palestinos puedan, por ejemplo, controlar los ayuntamientos, pero su actividad política no pasa de más allá. Y entonces lo que sí genera es que la parte más socialdemócrata del Estado judío enfrente esta posición, y va a ser las dos constantes políticas que va a mantener Israel desde los acuerdos de Camp David. Golda Meir, después de la guerra de los 6 días, va a empezar a plantear un problema que arrastra a Israel. ¿Qué se hace con los refugiados, con las oleadas de población judía que viene de los países árabes? Y entonces comienza una política de asentamientos
continuos. A Golda Meir se la conoce por haber llegado a generar dos formas de urbanismo en Israel, que son los apartamentos de una sola habitación para parejas o personas que vienen solas y los apartamentos para familias. Y está todo Israel lleno de este tipo de... Lo que pasa es que Golda Meir sí que es verdad que nunca se salió de la zona que le correspondía según la ONU. Sin embargo, a partir del gobierno de Menachem Begin en el año 77, empieza a aparecer un nacionalismo judío clarísimo y empiezan los asentamientos a salirse de las fronteras. Lo que buscan es ocupar zonas densamente pobladas por árabes para introducir población judía en el mundo árabe y los plantea como un sistema de control permanente en las zonas de ocupación palestina. Y esto lo que ha generado es la respuesta palestina. Habíamos dicho que en principio todo aquello que no es judío, los occidentales lo entendemos como árabe, cuando no es así, o musulmán. Lo que está ocurriendo es que lógicamente todo el que no es judío se ve forzado en esta situación y agredido por esta situación. Con lo cual, poblaciones kurdas, poblaciones maronitas, poblaciones de corte palestinos cristianos, cada vez se van palestinizando. Y perdonen la palabra que me la he inventado de forma más radicalizada, en defensa de lo que puede ser un Estado palestino ya no necesariamente confesional musulmán. El resultado final es que por mucho que Menachem Begin intentó mantener la autonomía palestina muy controlada, lo que no ha conseguido es evitar el reconocimiento de la autoridad nacional palestina. Bueno. Actualmente, bueno, es un poco más, no voy a dar más vueltas sobre este tema. Hussein de Jordania, que lleva jugando desde el Septiembre Negro a dos bandas, en los años 80, después de los acuerdos de Camp David, va a reclamar que de Estado palestino nada, que Cisjordania es parte de Jordania y por lo tanto maximaliza la postura y además el problema de Jordania es que si tenía muy poca población originariamente jordana y después de la Guerra de los 6 días el volumen de población palestina aumenta exponencialmente, el problema que tiene también es una natalidad altísima, con lo cual en este momento prácticamente es 1 a 5, un jordano original a 5 jordanos de origen palestino, con lo cual empieza a vender también su situación en el mundo árabe, especialmente hacia Siria. La situación es muy clara y la vemos en la propia familia de los hachemitas. El actual rey Abdalá II está casado con una señora de origen de familia palestina. Y por otro lado, los propios palestinos van a conseguir, a partir de los acuerdos de Oslo, la conferencia de Oslo I en el 93, que es la más importante, Oslo II, Teba, y las conversaciones de Madrid del año 92, que se reconozca el Estado palestino como tal y la Autoridad Nacional Palestina como el gobierno real del mundo palestino. ¿Qué es lo que acuerdan los palestinos? Y además es la primera vez que a una conferencia internacional no acuden los estados árabes, sino que acude Yasser Arafat como presidente de esa autoridad nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Pues llegar un periodo de 5 años en los cuales Israel, en los territorios ocupados, irá haciendo un trasvase paulatino de distintos asuntos. Lo que sí que se mantendrá claramente asuntos exteriores, fronteras y defensa, hasta que se logre la creación del Estado palestino. En segundo lugar, será la Autoridad Nacional Palestina quien asuma el control de la Franja de Gaza y Cisjordania. Jordania la excluyen definitivamente del asunto palestino y queda como un Estado con una gran población palestina, con muchos campos de refugiados, pero exactamente igual que el Líbano. Y se quedan los asuntos más peleagudos, que son qué se hace con los millones de palestinos que viven en campos de refugiados, qué se va a hacer con los asentamientos judíos que ya están imbricados en la zona palestina y sobre todo la posición de Jerusalén en todo este conflicto. Hay que recordar que Jerusalén, en la resolución de la ONU del 47, quedaba algo así como la Ciudad del Vaticano, una isla de control internacional en territorio que además correspondía a los palestinos. En la guerra ya del 48 los judíos consiguen controlar todo Jerusalén oeste
en el 67 la ciudad entera y no están dispuestos a soltarla. Pero es que los palestinos tampoco están dispuestos a quedarse sin ella. Y entonces en todos los acuerdos, contactos, todas las conferencias, el asunto de Jerusalén va a estar pendiente y candente en el asunto. Vamos a ver otra cuestión. Es creada el Estado palestino, Cisjordania. El Estado palestino va a tener dos áreas geográficas definidas, que es la Franja de Gaza y la Cisjordania, entre más o menos Jerusalén y el Valle del Jordán, todo lo que es la margen occidental del Jordán. Y queda dividida en tres áreas. El área A, que ocupa un 18%, es una parte muy pequeñita, donde la Autoridad Nacional Palestina va a tener un control realmente más o menos real, pero desde el 2002 Israel ha incumplido manifiestamente la desmilitarización de esta zona y la retirada de esta zona, argumentando que como los palestinos cometen muchos atentados, tiene que crear un cordón defensivo o un escudo defensivo. La zona B es un poco más grande. El control civil es palestino, pero tiene control militar israelí total y carece de asentamientos judíos porque es una zona básicamente rural, donde hay poca concentración de población, tanto palestina como israelí. La zona C, que como ven es la más grande, es el territorio con mayor número de asentamientos ilegales. Cuando hablo de ilegales son no reconocidos internacionalmente. Israel los reconoce dentro de su legalidad, pero no se reconocen estos asentamientos más que como un sistema de ocupación, que es lo que en este momento los Estados europeos, la ONU, Estados Unidos, bueno, hasta que ha llegado Donald Trump, era de lo que hablaban. Y esto está bajo control total de Israel. Israel, en el momento en que se firman los acuerdos de Oslo, ocupa un 75% de todo Palestina y debe irse retirando paulatinamente. A principios hacia el año 2000, la ocupación israelí era un 60%, pero en la actualidad Ariel Sharon y Netanyahu han ampliado el territorio de control, con lo cual ya no es ni siquiera el 75%, es bastante más de lo que... Y a partir del año 2006 Israel empezó a construir el muro para separar las dos poblaciones. Aquí vemos la conferencia de Madrid, es el Palacio Real de Madrid, ahí tenemos a Felipe González, que asiste a las reuniones en el año 92, la conferencia de Oslo, donde tenemos al rey de Jordania, Simón Peres, que es el ministro de Exteriores israelí, Bill Clinton, es que ahora sí, Bill Clinton, Yasser Arafat y el presidente egipcio. Son los grandes, y esta es la realidad de lo que hay. Si uno mira, estos 6 lotes de color amarillento es la que sí que tiene autoridad palestina. Toda la zona B es la que tiene autoridad palestina, pero la controla el ejército israelí. Y todo lo de color beige es donde realmente Israel sigue ejerciendo la autoridad directa en la zona de Cisjordania. Con lo cual, esto ha llevado a que actualmente Mahmoud Abbas, actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, considere que los acuerdos de Oslo no tienen son papel mojado y está intentando incluso revocarlos. Luego existe el segundo problema palestino, que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio que tiene 360 kilómetros cuadrados y que tiene 2 millones de personas. Vamos, este es el censo en el año 2007. Es, después de Hong Kong y algunas zonas de Bangladesh, la zona más densamente poblada del planeta. De facto, quien tiene que gobernar es la Autoridad Nacional Palestina a través de Mahmoud Abbas, pero hasta el año 2006 quien ganaba las elecciones era el Fatah, que era un partido más o menos moderado, pero desde el 2006 ha sido Hamas quien se ha hecho con el control de la zona de la Franja de Gaza. A esto se suma que el ejército israelí muy generosamente, y digo esto con un poco de ironía, se retira de la Franja de Gaza, pero ha generado un escudo protector que en este momento es prácticamente sin un visado israelí cruzar la frontera entre Gaza
Gaza y cualquier ciudad israelí. Hay un bloqueo militar de facto desde el 2007 y una guerra civil entre Al-Fatah y Hamas. Digo que uno se plantee lo que debe ser vivir en la Franja de Gaza, porque Al-Fatah no reconoció el éxito electoral de Hamas en el 2006. Y la Franja de Gaza se ha convertido en este momento en el mejor caldo de cultivo para el integrismo terrorista musulmán, ¿no? Esta es la realidad de lo que hay en la Franja de Gaza, que son edificios bombardeados. Cualquier día que uno abre la semana pasada, sin ir más lejos, esto es lo que estábamos viendo en la tele. Otro bombardeo israelí sobre el territorio de la Franja de Gaza. Visto un poco así desde el aire, es terriblemente poblado. Y esto es la situación de la Franja de Gaza vía satélite. Es una densidad de población tremenda, es un gran campo de concentración. Y ocupa nada más que este trocito, que si lo ven, se ubica aquí prácticamente en la frontera del Sinaí, con Egipto en el Sinaí. Hay que decir que desde el 2010, que se produjeron unas incursiones masivas de palestinos hacia Egipto, el gobierno egipcio también ha cerrado la frontera hacia el Sinaí. Y estoy a sus preguntas porque es muy denso el contenido. Y les agradezco la atención porque entiendo que a lo mejor en algunos momentos ha sido complicado seguirme. Sí, sí, sí. Buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. He tomado aquí una nota porque he oído algo al principio que me ha llamado un poquito la atención y a lo mejor me lo puede aclarar. Cuando hablaba de la inmigración hasta 1950, hablaba que era principalmente de origen askenazi e incluía a Polonia y a Ucrania. Y me ha parecido oír que eso era así porque estos países tenían una cultura occidental. Bueno. Entonces, a mí me entra la duda de que Polonia, y mucho más todavía Ucrania, fuesen realmente países de cultura occidental con anterioridad a 1950. Entonces, me gustaría entender por qué se les pone esa etiqueta. Les pongo esa etiqueta. Gracias. Quizás efectivamente es un poco estereotipada la etiqueta. Los judíos, desde mediados del siglo XIX, los zares rusos siguieron una política antisemita que fue agrupar en la zona de Ucrania y la Polonia ocupada por el imperio zarista de lo que se llamó la demarcación rusa. Entonces, fueron llevando hacia esa zona judíos procedentes de la zona de control ruso. De hecho, hasta 1940 la zona con mayor población judía de Europa era precisamente esto que se denomina la demarcación rusa. Podemos coger un territorio que puede ir desde prácticamente Bresligov hasta Smolensk y bajando por ahí en torno hacia Kiev. Era esa zona. Por eso hablaba de la zona polaca ucraniana y bielorrusa. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegan los Hitler al poder y se produce la invasión, primero la invasión de Polonia y a continuación la invasión de la Unión Soviética, no es una casualidad de que la mayor parte de los campos de concentración alemanes se encuentren precisamente en esa zona, porque de hecho lo que habían hecho los zares era preparar el terreno para los nazis. Los nazis lo único que hacen es aprovechar que ahí tienen el mayor número de población judía y trasladan a todos los judíos europeos a esa zona. Sí que es verdad que en números totales los judíos ucranianos y los judíos bielorrusos y los judíos polacos fueron los que más sufrieron el Holocausto, con lo cual judíos procedentes de Noruega, de los países bálticos, los propios judíos alemanes, judíos procedentes de Italia, acaban metidos en la demarcación rusa. ¿Me explico? Con lo cual, lo que se genera en esa zona entre 1939 y 1945 es una fusión de distintos judíos procedentes de esa zona. Y van a ser los que creen el Estado de Israel, son los que huyen de Europa de alguna manera y huyen procedente
fundamentalmente de la zona esa, pero por número de población. Entiendo lo que me dice, que no es un país estrictamente occidental. Ahora lo entiendo. La cultura esa occidental no se refiere A Polonia estrictamente, a la gente. Y además entendamos un poco que el judaísmo asquenazí es el judaísmo europeo. El yiddish es una especie de mezcla entre hebreo y polaco. Entonces, la cultura que trae esta gente es una cultura centroeuropea, frente al sefardí que viene del norte de África, básicamente. Realmente, pues hay muchas cuestiones y muchas preguntas y se acaba el tiempo, como siempre. Pero muchísimas gracias, Pía, ha estado fenomenal. Y ahora, gracias a ustedes, porque entiendo que la densidad del tema era muy grande.